Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 24 de septiembre del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está sucediendo directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por muchos acontecimientos, tanto en el campo de batalla como en lo que es la parte geopolítica internacional. Todos esos acontecimientos se los vamos a estar actualizando en el programa de hoy, así que acompáñenme, pues tenemos mucha información que compartir con ustedes. Bien, pues bueno, vamos a comenzar por este artículo que publicaba Bloomberg, ¿sí? El artículo que publicaba Bloomberg, que está relacionado con el famoso plan de la victoria de Zelensky, el tan cacareado plan de la victoria que ha mencionado Zelensky en múltiples oportunidades. Y es que el plan de victoria de Zelensky no va a suponer un gran avance en la guerra, es solo una lista de deseos y ahora ex-Occidente quiere una reunión con Putin. Sí, así lo dice Bloomberg. Ahora Occidente quiere una reunión con Putin, citando precisamente a funcionarios occidentales. Una fuente familiarizada con las conversaciones de Zelensky con líderes extranjeros dijo que no había sorpresas reales en su plan de victoria y que Zelensky no había cambiado las reglas del juego. Otro funcionario lo llamó una simple lista de deseos, entre comillas, ¿no? Ahora los aliados de Ucrania están discutiendo la posibilidad de contactar a Putin en noviembre antes de la reunión del G20 en Brasil. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo ha cambiado todo? Sí, antes ni siquiera querían hablar con Putin, ahora hay que reunirse con Putin, hay que negociar con Putin, ¿verdad? El plan de la victoria de Zelensky no es más que una lista de deseos. Por cierto, ya que estamos hablando de Zelensky, comenzamos hablando con él, van a haber muchas noticias relacionadas con esto. Es que se está desarrollando ya esta asamblea en la ONU y Zelensky aprovechó y fue ya al Consejo de Seguridad, incluso dio un discurso. Zelensky está tratando de presionar a diferentes dirigentes occidentales que se dan cita allí en la ONU, en New York, y el plato fuerte de Zelensky en estos días es precisamente la reunión que tendrá con el presidente Biden pasado mañana, ¿no? Día 26. Pero sigamos, porque hay mucha tela por donde cortar. Y hoy ABC News publicaba otro artículo interesante también relacionado con todo esto. Y es que Zelensky decía que la guerra está a punto de terminar, pero que no van a hacer concesiones a Rusia. Algo que no entiendo porque es una contradicción. La guerra está a punto de terminar, pero no van a hacer concesiones. Bueno, no entiendo nada, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Seguía Zelensky con sus declaraciones, ¿no? Pues decía Zelensky que no creo que Putin esté preparado para negociaciones reales en este momento. La guerra con la Federación Rusa está más cerca de terminar de lo que mucha gente piensa. El plan para la victoria es un puente hacia una salida diplomática para detener la guerra. No se trata de negociaciones con Rusia, el plan consta de 5 puntos, el plan no incluye ninguna concesión a Rusia, pero tiene como objetivo obligar, palabra importante, obligar, no sé cómo, dicen ellos que van a obligar, pero yo no sé cómo todavía, obligar al Kremlin a poner fin a la guerra. Las Fuerzas Armadas rusas tienen un plan para capturar la ciudad de Sumy. Este fue el motivo del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la región de Kursk. Dice esto Zelensky, que ha cambiado el discurso varias veces, diciendo que la operación en Kursk era con otros objetivos, pero ahora lo único que les queda decir es porque Rusia iba a atacar Sumy. Pero bueno, dice Zelensky que tiene como objetivo obligar el famoso plan de la victoria de Zelensky. Bien. Washington Post, que nos viene a contar Washington Post, nos viene a decir que aún no hay señales de que la Casa Blanca vaya a cambiar su posición y permita a Ucrania lanzar ataques de largo alcance contra Rusia con armas de la OTAN. El Washington Post escribe sobre esto refiriéndose a funcionarios y diplomáticos entrevistados. La negativa de los Estados Unidos ha exacerbado la creciente brecha entre los aliados. Zelensky esperaba que Biden llegara a un acuerdo antes de su reunión esta semana. Muchos europeos también se pronunciaron a favor de aprobar el largo plazo, pero fuentes en la Casa Blanca y en el Pentágono dicen que no han escuchado argumentos convincentes de Kiev sobre por qué una resolución así acercaría a Kiev a la victoria. En su opinión, el efecto que tendrá el permiso para atacar la Federación Rusa será pequeño y no justificará los riesgos de escalada que podría generar esta decisión. Los estadounidenses también creen que hay tan pocos misiles ATACMS
algo que ya hemos mencionado varias veces en este canal. Hay tan pocos misiles ATACMS que permitir ataques contra la Federación Rusa va a agotar sus reservas en pocas semanas o incluso días. Hemos mencionado varias veces en este canal que los Estados Unidos, a pesar de ser la primera potencia militar del mundo, ¿sí? Porque lo es, tiene problemas con las reservas de su propio arsenal. Ha sido tanto el armamento que le han enviado a Ucrania, ha sido tan variado, tanta la cantidad de armamento que le han enviado a Ucrania, cada uno de estos países, que hasta el propio Estados Unidos ha tenido problemas con sus propias reservas. Y esto lo han dicho diferentes medios. Y en el caso de los ATACMS, no es que Estados Unidos posea una amplia cantidad de ATACMS. Les han entregado muchos a Ucrania, más de 100, por ejemplo. Y muchos de estos han sido derribados ya por el ejército ruso. ¿Sí? Para todos aquellos que siguen dudando que esto es una guerra entre la OTAN y Rusia, para todos aquellos que Ucrania prácticamente hay que verlo como que fue un estado más de los Estados Unidos, al cual Estados Unidos le ha suministrado armas. Y cuando digo Estados Unidos, digo Alemania, que el ejército alemán es una burla ahora mismo. O sea, los almacenes de armamento en Alemania están vacíos. Otro tanto ocurre en Francia. Semejante ocurre, por ejemplo, en Polonia. Y ni qué decir del Reino Unido. ¿Por qué? Estos países solos, digo Alemania, Francia, por sí solos, si tuvieran que enfrentarse al ejército ruso, no dudarían, yo creo que ni un mes. Pero bueno, eso tampoco queremos que pase, ¿no? No queremos una guerra mundial. Ucrania quiere disparar misiles occidentales de largo alcance, no solo contra objetivos militares en territorios rusos, sino también contra instalaciones energéticas, ¿sí? Pero Estados Unidos ya niega periódicamente a Kiev las coordenadas de tales objetivos. Los ataques de precisión de Ucrania dependen de recibir las coordenadas, ojo con esto que dice Washington Post, porque es importantísimo, lo hemos mencionado muchas veces en nuestro canal. Los ataques de precisión de Ucrania dependen de recibir las coordenadas, ¿verdad? Las coordenadas del objetivo del ejército estadounidense en una de sus bases en Europa. Sin ellos, lo más probable es que el misil no alcance el objetivo. Repito una vez más la pregunta. ¿Alguien duda de que esta es una guerra entre la OTAN y Rusia, pero que se desarrolla en el territorio de Ucrania? Por favor, lo dice hasta el Washington Post. ¿Qué más evidencia que esta, además de las otras, del armamento que le ha entregado a Ucrania? Yo creo que no hace falta ni siquiera repetirlo. Estas armas se utilizan a menudo contra objetivos que consideramos menos importantes. Al mismo tiempo existe una división en la administración Biden sobre la autorización de los ataques, incluso después de que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dejara claro que se oponía firmemente a flexibilizar las regulaciones sobre los ataques con misiles ATACMS. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, durante una visita a Kiev, dijo que estaba abierto a los argumentos ucranianos y que se los llevaría a Biden. ¿Sí? División en la Casa Blanca sobre la posibilidad de atacar hacia lo profundo del territorio ruso con los misiles ATACMS. El periódico Le Monde de Francia hoy publicaba este artículo también interesante, donde decía que Biden se dirige a las negociaciones. Sí, comenzarán porque la situación es difícil en el frente y los ucranianos están agotados. Uno de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, al margen de la Asamblea General de la ONU, que ya se está celebrando esta semana en New York, dijo que Biden ha fijado un rumbo hacia las negociaciones sobre el conflicto ucraniano porque su política de apoyo a Ucrania está mostrando sus límites. Si Harris, ustedes saben que Kamala Harris es ahora candidata por el Partido Demócrata a la Casa Blanca, si la candidata Kamala Harris llega al poder en los Estados Unidos, es posible que quiera dejar su huella en la historia y abogar por una resolución pacífica del conflicto. Trump, a su vez, promete abiertamente poner fin rápidamente a la guerra mediante negociaciones. Se espera que Zelensky aclare su visión del fin de las hostilidades y que el famoso plan ucraniano, sea más realista. Otro diplomático europeo afirmó que es posible implementar el escenario coreano de congelación de la guerra sin firmar un acuerdo de paz. ¿Sí? Algo que realmente contradice lo que decía Zelensky hace un rato cuando hicimos la introducción del programa, ya que Kiev declara oficialmente que no está dispuesta a hacer concesiones y exige a Estados Unidos armas y más armas. Entonces, no entiendo esta contradicción. Zelensky dice que quiere que al final el plan de la victoria indicará que de alguna manera hay que terminar la guerra, pero al mismo tiempo no quiere hacer concesiones. Entonces, no sé, es para mí, ¿no? Entra en un círculo vicioso, ¿no? Finalmente. En otro orden de informaciones, Scholz, el canciller alemán, hizo una nueva declaración sobre los ataques de largo alcance contra Rusia, ¿no?
Insiste el señor Scholz de que no va a permitir que ataquen Rusia con armas de Alemania hacia lo profundo del territorio ruso. El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que una mayor relajación de las normas para el uso de armas por parte del ejército ucraniano es incompatible con su posición. Esta declaración fue hecha en vísperas de una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hablando de la ayuda militar al país, el político afirmó que el gobierno alemán ha tomado varias decisiones que para él son muy claras. En particular, Berlín no levantará las restricciones a los ataques de largo alcance porque esto no es compatible con la posición personal. Lo decía claramente Scholz y lo confirmaba una vez más. No lo haremos y tenemos buenas razones para ello en una posición totalmente inusual, una posición totalmente, para mí, vaya, lo digo así, inédita, ¿no? Del presidente, o sea, del canciller alemán Olaf Scholz, porque Alemania ha estado apoyando a Ucrania desde el principio de la guerra, desde el día 1. Repito, Alemania es el segundo país en cuanto a la cantidad de armamento y en cuanto a la cantidad de financiación, de manera general, de Ucrania desde el año 2022, desde que empezó esta guerra. Así que imagínense, ¿no? Solo después de los Estados Unidos, el presupuesto más amplio que se ha entregado a Ucrania ha sido el de Alemania. Que un país como Alemania diga esto, entonces, bueno, significa también que es una posición ya que quiere también sumarse a algún tipo de negociación, porque esto ha sido una guerra, como ellos saben, hasta el último ucraniano, queridos amigos. Donald Trump hoy también daba sus declaraciones, y es que en un meeting que realizara en el estado de Georgia, que no se puede confundir con el país Georgia, son dos cosas diferentes. Georgia es uno de los estados Unidos. Allí estuvo el expresidente Donald Trump en un meeting, ¿no? Y dijo unas palabras interesantísimas. Criticó un poco a Zelensky y también, de alguna manera, reconoció la potencia, ¿no? La imparable, digamos, la gran máquina de guerra que es el ejército ruso, ¿no? Decía el presidente Trump que derrotaron a Napoleón y que prometió retirarse de la guerra en Ucrania, o sea, retirar a los Estados Unidos de la guerra en Ucrania, y además culpó al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de arrastrar a los Estados Unidos a la guerra. Trump llamó a Zelensky el mejor vendedor ambulante de la historia porque tras un viaje a los Estados Unidos, cada vez que da un viaje a los Estados Unidos, regresa a su país con miles de millones de dólares. Esto fue una de las declaraciones que más llamó la atención, ¿no? Me río un poco porque es cierto, ¿no? O sea, Zelensky cada vez que va a los Estados Unidos regresa con millones de dólares. Muchos de esos dólares van a mansiones que tiene Zelensky, por cierto, ¿sí? En el Reino Unido. No solo Zelensky, Andriy Yermak y todo su gabinete, ¿no? Mientras sus soldados están muriendo allá en las trincheras, en el Donbass, en Kharkov, en Kherson, ¿no? Bueno, veo que Zelensky está aquí. Creo que Zelensky es el mayor vendedor ambulante de la historia. Cada vez que viene al país se marcha con $60,000 millones. Esto afirmaba Trump en este meeting en Georgia. Además, durante su discurso dijo que adoptaría un enfoque diferente hacia la política de Ucrania y expresó su desconcierto por la ayuda de Zelensky en materia de seguridad. En su opinión, Zelensky realmente quería que su oponente demócrata, Kamala Harris, ganara las elecciones, y dijo que si ganaba las elecciones intentaría llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones. Así lo expresaba Trump. Si gana estas elecciones, lo primero que haré será llamar a Zelensky, llamar al presidente Putin y decirle tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Pero además Trump decía que van a retirarse de la guerra de Rusia contra Ucrania. Durante uno de los mítines en Georgia, ya les dije, el político acusó a Biden y Kamala Harris de arrastrar, y mira que lo han arrastrado, ojo queridos amigos, los Estados Unidos están metidos en esta guerra hasta lo último. Han sido capaces de entregar a Ucrania incluso hasta los F-16, algo impensable años atrás, ¿no? Pero bueno, durante los mítines en Georgia, el político acusó a Biden y Kamala Harris de arrastrar a Estados Unidos a esta guerra. Decía Trump que no pueden sacarnos, lo estaba observando, ganaremos, y que ha estado repitiendo esto durante mucho tiempo. Estamos atrapados en esta guerra. Si soy presidente, haré esto, negociaré, saldré de allí, tenemos que salir. Biden dice, no nos iremos hasta que nosotros ganemos, pero en realidad no van a ganar. Y lo que pasa es lo siguiente, los rusos, como bien dice aquí Trump, derrotaron a Hitler y derrotaron a Napoleón. Y evidentemente
en este momento las tropas rusas están derrotando a la OTAN. ¿Dónde? En el territorio de Ucrania, queridos amigos. Bien, y hoy nos vamos con esta noticia que publicaba también otro de los medios que citamos a diario, es que Rusia va a aumentar drásticamente el gasto en guerra el próximo año. Esto lo decía Bloomberg, citado por el medio de agencia de noticias ucraniano UNIAM, diciendo que Rusia va a aumentar el presupuesto militar, el presupuesto en gasto de guerra para el año siguiente en un 6% del PIB. Vamos a leer un poquito aquí y según planteaba Bloomberg, Rusia está planeando aumentar el gasto militar, según ya leíamos en este titular, y hablaba de que va a ascender a 142.000 millones de dólares, un presupuesto bastante alto, que equivale al 6.2% del PIB de Rusia. En total, el próximo año, el ejército ruso, en este caso el Kremlin, gastará alrededor del 40% del presupuesto federal en el ejército y otras agencias de seguridad. Esto es más que las asignaciones combinadas para educación, salud, política social y apoyo económico. El Kremlin continúa aumentando el gasto de guerra a medida que sus fuerzas avanzan en el este de Ucrania, en una guerra que las agencias de inteligencia occidentales estiman que ha causado cientos de miles de bajas rusas. Esto lo escribía Bloomberg y bueno, al final todos estos medios occidentales, Bloomberg, que es un medio alemán, Washington Post, Wall Street Journal, The Guardian, Le Monde, todos los medios occidentales siempre, mencionan, ¿no? Están muy preocupados porque Rusia aumente su presupuesto de guerra, ¿sí? Están temerosos que Rusia siga aumentando su presupuesto de guerra, porque mira que le han colocado sanciones a Rusia, le han impuesto sanciones de todo tipo a Rusia, y Rusia sigue en pie. No solamente sigue en pie, ha resistido la lucha contra más de 50 países que suministran armamento a Ucrania, y aún así todavía no pueden derrotarla. Más que eso, están más cerca de la derrota las tropas ucranianas que combaten para la OTAN, ¿sí? De manera general. Pero bueno, amigos, ya con esto nos vamos ya al campo de batalla porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Pero antes de irnos al campo de batalla, pues no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios, queridos amigos. Siempre es importante porque eso nos hace llegar a muchas más personas y es nuestro interés llegar a muchas más personas, por supuesto. Si no se han suscrito a nuestro canal y les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera les estarían llegando las notificaciones de los videos que estamos subiendo casi de manera diaria. Por cierto, se han sumado muchos suscriptores en los últimos días, así que bueno, eso es una buena noticia. Son todos bienvenidos a Frente Militar y Geopolítico. Recuerden que también estamos dejando en la descripción de nuestro canal y en la descripción de los comentarios, estamos dejando nuestro link de Telegram para todas aquellas personas que se quieran sumar a nuestro canal de Telegram, donde publicamos mucha información relevante también. Y bueno, también nuestro link de PayPal para cualquier apoyo económico a Frente Militar y Geopolítico, a todas aquellas personas que quieran apoyarnos de manera económica, queridos amigos, ¿sí? Dicho todo esto, pues nos vamos ya al campo de batalla, porque tenemos mucha información que compartir con ustedes y nos vamos a mover directamente a lo que está pasando en la región de Kursk. Vamos a empezar por Kursk y de aquí nos vamos a mover a otras partes del frente que, repito, ha estado muy activo durante los últimos 48 horas, podríamos decir, ¿no? Los últimos 2 días. Bueno, con respecto al frente de Kursk, habíamos mencionado en los últimos 2 días que las tropas rusas habían logrado acercarse completamente desde el este hacia la localidad de Sverdlovsk, pero no hemos tenido más información que confirme que las tropas rusas han expulsado completamente a las tropas ucranianas de Sverdlovsk, y tampoco tenemos confirmación de que las tropas rusas han expulsado completamente a las tropas ucranianas de la localidad de Lyubimovka. Si bien en días anteriores, con los últimos avances realizados por el ejército ruso, muchos esperábamos que ya esta carretera que une la parte sur de Kursk, en Susha, de Kursk no, la parte sur de la cuña de Kursk o de esta región que Ucrania controló en algún momento, la carretera que une a Susha con la parte norte, muchos pensábamos que ya a esta altura estaría cortada. Pues debemos esperar, queridos amigos. Saben que muchas veces las noticias están ocurriendo, tal vez en este momento que estamos haciendo este directo, pues las tropas ucranianas ya fueron expulsadas tal vez, pero no tenemos esa información todavía, al menos confirmada, así que no nos queda otra, queridos amigos, que esperar. Porque del frente del oeste no nos ha llegado mucha información. La información que tenemos y la que siempre le vamos a confirmar,
Como pueden ver, hay un gran uso de las bombas FAB en toda la zona oeste de lo que es la región de Kursk, o de la región de Kursk que estuvo controlando Ucrania después que lanzara esta invasión a gran escala desde el día 6 de agosto. Y lo que podemos observar ahí es precisamente el uso de las bombas FAB, ¿no? Que han tenido una gran intensidad en Kursk también. Muchas tropas ucranianas que ahí no se ven, ¿no? Pero después aparecen las imágenes en los bosques de los soldados ucranianos que están siendo totalmente destruidos, ¿no? Los soldados de manera general. Pero aquí también vemos un Humvee de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también fue, después de destruido, pues al parecer también capturado por el ejército ruso. Aquí vemos precisamente tropas ucranianas que se encontraban al borde de la carretera justo para evitar que fueran atacados por la artillería rusa, pero esto no fue suficiente porque en primer lugar un dron FPV alcanzó completamente el Humvee que le entregan los Estados Unidos. Recuerden que los Humvees son carros de transporte de personal, ¿sí? Son los carros de transporte de personal que lo utilizan mucho. Y bueno, aquí pueden ver cómo quedó ese Humvee luego de pues, el ataque realizado por el ejército ruso. Y bueno, ya vieron las imágenes que salieron al final, ¿verdad? Bueno, ni siquiera tengo que comentarlas. Ya vieron cómo fue el destino de esos soldados ucranianos que estaban alrededor de la carretera. Pero no lo puedo poner porque, bueno, ya saben, ¿no? Sería censurado. Hay una gran actividad, como pueden ver, de las tropas rusas bombardeando las posiciones ucranianas en toda la zona noreste, entre Malaya Lochnia y las localidades de Ruskove Porozhnoye y también Mikhailovka. Como pueden ver, una gran intensidad de la artillería rusa, fuego de artillería en diferentes direcciones. O sea, las tropas rusas les están dando con todo aquí a las tropas ucranianas en toda esta zona de Kursk, desde la zona este. ¿Por qué Rusia está haciendo esto? Porque ya el ejército ruso avanzó desde el oeste. Ahora queda avanzar desde el este. Hay que tratar de cerrar al ejército ucraniano en una maniobra de pinza como las que ya les he comentado en este canal y no quiero repetir. Los videos están ahí, los pueden ver. Hay varios videos que hemos creado al respecto. Las maniobras de pinza rusas en Kursk, las maniobras que Rusia está intentando hacer desde el este, desde el oeste, para cerrar no solamente en la parte norte, sino también en la parte sur a un gran número de tropas ucranianas. Y como pueden ver aquí, hay una gran cantidad de imágenes que muestran el uso no solamente de la artillería, sino también de las bombas FAB que caen sobre las posiciones ucranianas que tiene, o que al menos controla en la región de Kursk, queridos amigos, ¿no? Pero sin mayor información al respecto. Sin embargo, bien al este de toda esta zona, estamos hablando de esta región de Borky, ¿no? Borky, Spalnoye. Bueno, en toda esta región hoy nos ha llegado una información muy interesante que lo mostraba el medio de Surya Maps. Surya Maps nos viene a contar esta información interesantísima, donde nos viene a comentar que las tropas rusas han alcanzado la zona fronteriza, al menos las fronteras administrativas, también desde el este. Si bien lo habíamos mencionado, que Rusia ya lo había hecho desde el oeste, pues ahora también nos llega la confirmación de dos cosas. Las tropas rusas avanzan firmes hacia Plevkovo y las tropas rusas han alcanzado en este punto que está aquí, pues la zona fronteriza de los puntos que anteriormente estuvo controlando el ejército ucraniano en esta dirección que está aquí. O sea, me refiero a este punto que está aquí, todo este punto que está aquí, que incluso estuvo bajo control del ejército ucraniano. Al parecer no, según lo que comenta Surya Maps, en las últimas horas las tropas rusas han podido avanzar en esta dirección y han podido alcanzar, al parecer, repito, toda esta dirección que en algún momento estuvo bajo control del ejército ucraniano. Al menos así nos hace confirmar esto Surya Maps, avanzando las tropas rusas hacia la localidad de Plevkovo, ¿no? O Prikovo, como pueden ver aquí. Las tropas ucranianas días anteriores habían emprendido una retirada hacia la localidad de Guyevo, pero hay grupos todavía ucranianos en esta dirección, pero con estos últimos avances, repito, mostrados por Surya Maps, fundamentalmente en esta dirección, nos hacen pensar de que las tropas rusas están avanzando de una manera firme, al menos en la dirección este, que se combina con los avances realizados desde la dirección oeste, ¿no? Así que bueno, esperemos qué es lo que podamos tener aquí. Este es, digamos, el avance más importante del ejército ruso. Han alcanzado las fronteras administrativas de la región de Kursk desde el oeste, ¿no? Avanzando desde la localidad de Borky, después, por supuesto, de un intenso fuego que han estado lanzando también sobre la propia localidad de Plevkovo, ¿no? Aquí podemos ver también que las tropas rusas siguen atacando las posiciones ucranianas. Hay soldados ucranianos, como pueden ver ahí, heridos. No podemos poner el video completo, debo tener cuidado con esos videos, ya saben ustedes.
Y en la zona oeste, el famoso contraataque ucraniano ha sido totalmente derrotado. Las tropas ucranianas que emprendieron todas estas maniobras para desviar la atención del ejército ruso y también, ¿por qué no?, para alcanzar la localidad de Glushkovo. Todo esto ha sido frustrado. El ejército ucraniano ha fracasado en su intento de, primero, llegar a Glushkovo, ¿sí? Fracasado totalmente. Un plan que ha fracasado totalmente. Y, en segundo lugar, las tropas ucranianas querían que las tropas rusas desviaran sus recursos y desviaran la atención del oeste y se centraran en este contraataque ucraniano. Nada de eso ha pasado. Las tropas rusas sí han contraatacado, sí han tratado de impedir que el ejército ucraniano avance, pero eso ha venido desde el norte y no desde el oeste, donde quería Ucrania. O sea, no desde el este, quise decir. Las tropas rusas han contraatacado, sí, pero desde el norte, no desde aquí. Así que aquí podríamos decir que le salió mal el plan Ucrania y nos siguen llegando imágenes de equipamiento militar destruido. Equipamiento militar ucraniano, propiamente, por ejemplo, los tanques T-64 son tanques ucranianos, pero también equipamiento militar de la OTAN que ha sido quemado aquí en todo este contraataque y llueven los días, mejor dicho, llueven las imágenes que muestran todo el desastre del armamento de la OTAN en toda este contraataque fallido, o no este contraataque, esta ofensiva fallida ucraniana hacia la región de Glushkovo, dentro de del Oblast de Kursk. Recuerden que Kursk es la región más grande, ¿no? Es la región, pero dentro de Kursk existen diferentes localidades, como por ejemplo Glushkovo y todas estas zonas que el ejército ucraniano en días anteriores ha estado tratando de alcanzar, pero como pueden ver, siguen siendo quemados totalmente en la frontera, y esto ha sido totalmente, repito, un fracaso total para el ejército ucraniano, que le siguen quemando carros de combate, como pueden ver, carros de combate de la OTAN. La OTAN nunca ha tenido tantos carros de combate perdidos, tanto armamento perdido, como lo ha sido el territorio ucraniano, que ha sido el cementerio de la OTAN aquí. Bien, y bueno, aquí podemos ver también que en la región de Sumy, un sistema de radar también de defensa aérea aquí del ejército ucraniano ha sido observado, ha sido descubierto y ha sido destruido. Ojo, ha sido destruido cuando ven, vamos a mostrarles algo interesante. Cuando vean esta señal que está aquí, ¿sí? Pero que ven que más abajo, ¿sí? Vamos a ver aquí, vamos a ver si lo pueden ver mejor ahora. No me deja. Bueno, aquí, ven que tiene como una especie de flecha que apunta hacia abajo. O sea, está la cruz y está esta flecha que está aquí, como una V. ¿Se lo pueden ver? Bueno, eso es un dron, pero no un dron FPV, no es un dron Lancet. ¿Saben qué es? Esto es un dron Orión. Muy parecido a los Bayraktar turcos. Los rusos tienen su propia versión, el dron Orión, que los tropas rusas los están utilizando para destruir estos carros de combate también, ¿no? Un dron Orión que no es ni FPV ni es Lancet, no es una munición merodeadora, es un dron que puede lanzar bombas desde sus posiciones y bueno, ahí está, ¿no? El uso del dron Orión por parte de Rusia de manera general. Bueno, de aquí nos vamos a otras partes del frente, eso es lo que está pasando en Kursk. Nos movemos rápidamente a lo que está sucediendo en Kharkov y tenemos una actualización que hacer, esta vez del lado ucraniano, ¿no? En las últimas horas el ejército ucraniano ha emprendido una importante operación, bueno, no en las últimas horas, en los últimos días, y han podido, hay que decirlo así, han podido recuperar la planta de agregados, esta planta de agregados que se encontraba en la zona industrial, esta planta que está aquí, ¿sí? Como la pueden ver. La realidad es que el ejército ucraniano en las últimas horas o en los últimos días ha podido realizar una operación importantísima que le ha permitido capturar toda esta zona que está aquí, es importante decirlo, y también justo porque, bueno, el ejército ucraniano finalmente pudo capturar toda esta planta de agregados que está aquí, lo cual es una importante, ¿no? Un importante avance para el ejército ucraniano en los últimos días. Si bien el frente de Volchansk es un frente que no lo estábamos mencionando desde hace bastante tiempo, bueno, la realidad es que sí, en los últimos días esto ha ocurrido y bueno, el ejército ucraniano pudo recapturar esta planta. Las tropas rusas siguen ahora trincheradas en la parte más al norte de Volchansk. Así que podríamos decir que este es el único éxito que ha tenido Ucrania en los últimos días en el campo de batalla. De aquí nos vamos a otras partes del frente, vamos a movernos un poco más al sur, vamos al frente de Kupiansk y le vamos a hablar de lo que está sucediendo en la flor de Pischane. Este es Pischane, recuerden que está Pischane al norte, está Pischane al sur. En Pischane al sur, la flor de Pischane sigue floreciendo y en las últimas horas el ejército ruso ha ocupado importantes posiciones. Poco a poco, avance tras avance, las tropas rusas
siguen acercándose a Kutyarivka y están apenas a metros de esta importante ciudad que constituye la primera ciudad dentro del muro defensivo que incluye Kutyarivka, ¿sí? Novokuklarivka y también la ciudad de Kolesnivka. Tanto hacia Kolesnivka como hacia Kutyarivka, las tropas rusas han estado avanzando en las últimas horas y hoy el medio de Surya Maps así lo confirmaba de esta manera, mostrando en esta imagen el avance del ejército ruso realizado en las últimas horas, como pueden observar aquí, ¿no? Esto también era confirmado por otros medios como Diken.ru, que así lo materializaba, y de esta manera quedaba claro que no hay dudas de que el ejército ruso ha avanzado en esta dirección. Así que, bueno, queridos amigos, vamos a estar actualizando esto también. Las tropas rusas avanzan, en este caso el primer ejército de tanques se acerca peligrosamente hacia la localidad de Krukliakivka. Un poco más al sur, llegando prácticamente al frente del Limán, pues las tropas rusas, luego de haber capturado toda la zona norte entre Nevske y Makiivka, habiendo capturado también ambas localidades hace un par de días, hoy las tropas rusas han también avanzado en esta dirección y el primer ejército de tanques que opera en esta región, este es el primer ejército de tanques, ha avanzado en toda esta dirección y han podido ocupar todo este espacio operacional en la zona sur de la localidad de Nevske, acercándose también a la localidad de Novosadove, como podemos ver en esta imagen que nos traía fundamentalmente el medio del Digen.ru. Esta es la imagen de lo que ha avanzado Rusia en las últimas horas bajo la égida del primer ejército de tanques, ¿no? Que en las últimas horas, repito, las tropas rusas que operan aquí han logrado alcanzar, al parecer, todo este espacio operacional que podemos observar aquí, ¿sí? Lo cual representaría un importante avance para el ejército ruso en lo que es el sur de la localidad de Nevske, ¿no? Haciendo peligrar a las tropas ucranianas que se encuentran en la importante ciudad de Terni. Así nos lo contaba el Diken.ru. De aquí nos vamos a otras partes del frente, tenemos otras informaciones que actualizarles. No tenemos gran información de lo que está pasando en el frente de Siversk. Realmente no tenemos mucha información de aquí, más allá de que las tropas rusas están bombardeando directamente la propia localidad de Siversk. Estamos hablando de las posiciones ucranianas dentro de Siversk. Las tropas rusas siguen bombardeando, siguen atacando esta importante ciudad que constituye la llave hacia Sloviansk y la llave hacia Kramatorsk, pero sin avances, digamos, que vengan desde los 4 ejes que siempre mencionamos, ¿no? Muchos ataques sobre la ciudad, pero no tenemos información de avances del ejército ruso ni desde Verno-Kamianske, ni desde Ivano-Darivka, ni tampoco tenemos imágenes de avances desde Vinka y el cuarto eje, que ya saben cuál es el eje desde Rosdorivka, ¿no? No tenemos información al respecto, así que nos vamos a otras partes del frente que sí han estado más activas en los últimos días. Me llama la atención la gran actividad que está realizando Rusia en los últimos días, atacando fundamentalmente la ciudad de Kramatorsk, ¿sí? No la ciudad, sino los objetivos en la ciudad de Kramatorsk. Cada vez son más las imágenes que llegan de que Rusia ha estado atacando objetivos importantes dentro de esta ciudad, importantísima ciudad de Kramatorsk. Recuerden que tanto Kramatorsk como Slaviansk, al norte, fueron las ciudades donde primero se comenzaron a realizar estas protestas en contra de Ucrania en el año 2014, donde tanto Sloviansk como Kramatorsk fueron la cuna de estas manifestaciones. Recuerden aquellas imágenes de los tanques ucranianos tratando de pasar por encima de civiles en Sloviansk y Kramatorsk. Recuerden también que también en Sloviansk y Kramatorsk se hicieron los referéndums, que en ambos casos, en ambas ciudades, ambas de manera abrumadora, ¿no?, votaron en aquella época por separarse de Ucrania, ¿no?, y ser parte de lo que es la República Popular de Donetsk. Pero bueno, ya saben la historia después. Ucrania envió sus tanques y hasta estos días, ¿no? Bueno, en torno a Chasiv Yar, la realidad que es que no tenemos mucha información luego de las actualizaciones realizadas en los últimos días, así que nos vamos a ir a partes del frente que están más activas y llegamos al frente de Toretsk, ¿no? En las últimas horas, el ejército ruso, que ya había avanzado hacia el corazón de Toretsk en esta dirección, el ejército ruso que ya había ocupado las primeras posiciones respecto al distrito de Zabalka, pues le quedaba algo importante por hacer y es esta mina que está aquí, ¿sí? Toda esta mina que está aquí, pues en las últimas horas, según comenta el medio de Surya Maps, ha quedado
bajo control del ejército ruso, como podemos ver en esta imagen. Esta mina que está aquí ha quedado completamente bajo control del ejército ruso, así, repito, lo afirmaban diferentes medios, lo podemos observar de esta manera, y algunos medios incluso van más allá, diciendo que no solamente la mina, sino que todo este espacio operacional que está un poco más al oeste y todo este espacio operacional que también se encuentra al sur, ha quedado bajo control del ejército ruso en las últimas horas, lo que constituye uno de los importantes avances, porque recuerden que siempre controlar las minas, estos terricones, estos vertederos, son siempre, digamos, de gran altura, ¿no? Y permiten le dan una ventaja al ejército ruso en esa dirección, ¿no? Y en las otras direcciones. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente, por supuesto, vamos a hablar un poquito de Pokrov. Las tropas rusas, pues, aquí siguen atacando, no solamente Pokrov, sino también la localidad de Mirnograd. Estamos hablando de las posiciones ucranianas y hoy nos llegaban imágenes importantísimas que mostraban todas las fortificaciones que tiene el ejército ucraniano en la localidad de Pokrov, en la propia ciudad de Pokrov, que el ejército ucraniano sabe que es un nodo logístico importantísimo de las fuerzas ucranianas realmente en esta dirección. Por eso el ejército ruso está constantemente, ¿no?, tratando de bombardear no solamente la infraestructura donde se concentran las tropas, no solamente los centros de comandancia, los puntos de concentración de tropas, sino también las propias trincheras. Tienen que hacerlo las tropas rusas y por eso es que en gran medida están utilizando ahora mismo las bombas FAB en la propia ciudad de Pokrov. Pero lo más interesante está ocurriendo al sur, ¿no? Si bien en torno a Selidove las tropas rusas, al parecer, no hemos tenido más información de avances ni al norte ni al sur, la realidad es bastante diferente cuando hablamos de Ukrainsk, o más bien el oeste de Ukrainsk, porque diferentes medios cada vez más están actualizando la información, mostrando que el ejército ruso está tratando de avanzar hacia esta localidad y que ya se encuentra prácticamente a las afueras de esta importante localidad de Sukurine, ¿no? Aquí está Ukrainsk, aquí está Sukurine, y les hemos mostrado cómo poco a poco el ejército ruso se ha ido acercando hacia esta importante localidad. Hoy diferentes medios mostraban que las tropas rusas habían capturado completamente toda esta fortaleza que se encuentra aquí, o sea, en este movimiento las tropas rusas lograron ocupar esta fortaleza que se encuentra al norte de Ukrainsk, ¿sí? Esta fortaleza que está aquí. Diferentes medios así lo mencionaban, había caído bajo control del ejército ruso, y no solo eso, sino que también los medios mencionaban otro avance del ejército ruso en esta dirección. O sea, estamos hablando que las tropas rusas pudieron ocupar todo este espacio operacional, llegando prácticamente hacia las afueras de esta fortaleza, acercándose hacia Sukorini y tratando de entrar completamente hacia esta localidad. Esto lo mencionaban diferentes medios. Aquí podemos ver el Diken.ru, aquí está Ukrainsk, aquí están estas dos fortalezas, aquí lo confirmaba el Dinken.ru y luego también lo afirmaba el arquero de Donetsk, cómo las tropas rusas se han ido acercando, pero que están ya a las afueras prácticamente de la localidad de Sukurine. Otro medio que lo confirmaba era el medio de Surya Maps, de esta manera, y bueno, hemos llegado a la conclusión de que no hay dudas de que en las últimas horas el ejército ruso ha podido avanzar en un importante movimiento, acercándose prácticamente a las afueras de Sukurine, y prácticamente todo este espacio operacional ha quedado bajo control del ejército ruso, como pueden ver, queridos amigos, ¿sí? Y esto también lo confirmaba el propio medio de Deep State, mapa ucraniano, que trabaja para el Ministerio de Defensa de Ucrania. Pero de aquí, de toda esta información, nos vamos a mover a otra parte importantísima. Estamos hablando de la importantísima localidad de Chelane Druha. Y es que luego de caer Chelane Perche, todos esperábamos que el siguiente paso, por supuesto, era que cayera Chelane Druha. Y como decíamos hoy en el video matutino, finalmente la localidad de Chelane Druha ha caído bajo control del ejército ucraniano. Esto se traduce como Chelane primera, Chelane segunda, ¿sí? Druha, en este caso, pues ha caído también bajo control del ejército ruso, y vamos a avanzar hacia donde se encontraba el mapa de Surya Maps que mostraba esta información, confirmando que las tropas rusas habían liberado, si se quiere, capturado, como quieran, la localidad de Chelane Druha, y le abre las puertas al ejército ruso al cierre de este enorme caldero que está aquí, ¿sí? Podemos ver también que otros medios así lo confirmaban. Este es el medio Digen.ru, que así lo hacía notar de esta manera. Y queridos amigos, no quedaba dudas, ¿no?, de que había caído completamente la localidad de Chelane Druha, ha caído bajo control del ejército ruso.
Y ahora miren pues la distancia a la cual se encuentran las tropas rusas que ya llegaron a este punto del frente con las tropas rusas que se encuentran al sur, que están al norte de Krasnohorivka. Si trazamos una distancia, como siempre hacemos, aproximadamente estamos hablando de unos 3.62 kilómetros, tal vez menos, ¿sí? En el video matutino también trazábamos esta distancia, aproximadamente unos 3.40, bueno, poco más de 3 kilómetros separa a las tropas rusas que están al norte con las tropas rusas que están al sur, y básicamente esto va a ser cerrado. Las tropas ucranianas no tenían otra opción, o no tienen otra opción aquí que retirarse, no tienen otra opción que retirarse, y queridos amigos, al parecer ya esto comienza a pasar. En las últimas horas nos ha llegado una importante información, ¿sí?, que comentaba no solo el medio de Deep State Map, sino también el medio de Surya Maps, que ahora lo vamos a mencionar. Este es el medio Deep State Map, que nos cuenta que en las últimas horas gran parte de toda esta, bueno, de todo este caldero donde estaban las tropas ucranianas, pues han emprendido una gran retirada en esta dirección, y como pueden ver, las tropas rusas al parecer han podido en las últimas horas, repito, capturar una importante zona que la cuenta principalmente el medio de Deep State, aquí medio ucraniano, este saliente de Nevelsky, básicamente, pero que también al parecer lo manifestaba, ¿no?, el medio de Surya Maps, ¿sí? ¿Qué nos cuenta Surya Maps? Nos cuenta esto, ¿no? Un importante avance del ejército ruso en esta dirección, ¿sí?, que prácticamente nos hace pensar de que las tropas rusas han avanzado en todo este eje, expulsando a las tropas ucranianas de este punto que está aquí, como podemos observar en esta imagen que nos cuenta el propio medio de Surya Maps. Queridos amigos, hay una enorme retirada del ejército ucraniano que comienza a retirarse de todas estas posiciones, como pueden ver, y todo parece indicar de que las tropas rusas en las últimas horas, al menos, no han llegado a ocupar toda esta zona que vemos aquí, lo cual constituye también un gran avance del ejército ruso y una enorme retirada del ejército ucraniano en esta dirección. Comienza a retirarse el ejército ucraniano porque se dan cuenta que con la caída de Chelanedruge y que las tropas rusas se encuentran al sur, es bien fácil para el ejército ruso poder cerrar este cerco con una maniobra que pueda venir desde el norte, combinada con un movimiento que pueda venir desde el sur. Por eso las tropas ucranianas han tomado nota, y como cuenta, repito, el medio Deep State, todo este espacio operacional quedó bajo control del ejército ruso, y como actualizaba después Surya Maps, pues otro espacio al norte también quedó bajo control del ejército ruso. Malas noticias para el ejército ucraniano. Emprende una gran retirada del saliente de Nevelsky, donde se comunican precisamente la parte sur de Pokrov con el norte de Krasnohorivka. Las tropas ucranianas huyen del caldero de manera desesperada, queridos amigos. De aquí nos vamos a otras partes del frente, porque también tenemos otras informaciones que actualizar, y vamos a llegar, por supuesto, a lo que está pasando en Vuhledar. En el video matutino que hoy hicimos, pues mostrábamos que diferentes medios han actualizado la información, y las tropas rusas, de manera confirmada, han entrado en la ciudad de Vuhledar. Han entrado en la ciudad de Vuhledar y hay diferentes versiones. Diferentes medios afirman que las tropas rusas avanzaron desde el norte y pudieron entrar desde esta posición. Y otros medios dicen que las tropas rusas en realidad avanzaron desde el sur y entraron finalmente en Vuhledar desde el sur. Para mí, el movimiento fue desde ambos lugares, y lo vamos a mencionar aquí. ¿Sí? Ahora lo vamos a mencionar. Hoy, repito, diferentes medios así lo hacían notar, y vamos a comenzar por el medio de Diken.ru, que informaba que este movimiento había comenzado desde el sur y que habían logrado entrar finalmente en la ciudad de Vuhledar. Luego, pues, los diferentes medios así lo confirmaban, y posteriormente otros medios, como el propio medio de Surya Maps, pues nos venía a decir que en realidad ese movimiento emprendido por el ejército ruso se había comenzado desde el este. Desde el este, en realidad, como podemos ver en esta imagen que está aquí. O sea, aquí, así lo transmitía Surya Maps, desde esta dirección. También el medio del larguero de Donetsk, así lo confirmaba, que el movimiento había venido desde el este. Bueno, de manera general, para mí, el movimiento vino desde los dos lugares, y bueno, la realidad es que las tropas rusas lograron entrar en Vuhledar. Las tropas rusas también lograron ocupar todo este espacio operacional que se encuentra al sur de Vuhledar, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Y no solo eso, las tropas rusas lograron ocupar completamente todo el norte de Pavlivka. Esto lo comentaba también Surya Maps, aquí lo podemos ver en esta imagen,
que nos trae este importante medio. Las tropas rusas lograron ocupar completamente todo el norte de Pavlivka en esta dirección, o sea, básicamente esto. Y no solo eso, queridos amigos, sino que, como pueden ver, en toda esta zona norte, las tropas rusas lograron avanzar desde esta dirección, ¿sí?, desde este movimiento, y las tropas pudieron cortar la importante carretera que une, pues, a la zona de Vuhledar con la parte norte. Al norte se encuentra la localidad de Voivalenka, también al noreste se encuentra la localidad de Novoukrayinka, y bueno, entre Voivalenka y Novoukrayinka se encuentra esta carretera que está aquí. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Porque si las tropas ucranianas tenían pensado hacer una retirada hacia el norte, ya no la van a poder realizar, no hay manera de hacerlo. Bodiana está ocupada, Voivalenka no está ocupada, pero las tropas rusas han cortado la carretera. ¿Qué quiere decir eso? Las tropas ucranianas están completamente rodeadas en Vuhledar, están rodeadas por el norte, están rodeadas también desde el este, o sea, no hay forma de escapar aquí del ejército ucraniano, y las tropas ucranianas que todavía quedan aquí, ¿sí?, las pocas tropas ucranianas que todavía quedan aquí, pues están siendo sometidas a un infierno ahora mismo, porque realmente las imágenes de Vuhledar son espantosas, ¿no? Lo que está viniendo del frente son espantosas imágenes del frente de Vuhledar que nos muestran cómo está siendo la ciudad totalmente reducida a ruinas, como pueden ver en estas imágenes conmovedoras, dantescas, pero a la vez también tristes para el ejército ucraniano, porque realmente lo que está sufriendo ahora mismo el ejército ucraniano es una intensidad total de fuego que prácticamente Vuhledar puede ser borrado de la faz de la tierra con lo que está haciendo el ejército ruso, pero básicamente el ejército ucraniano o las tropas que quedan aquí les dieron la orden de resistir hasta el último ucraniano. Es la orden, no hay otra, tienen que resistir hasta el último ucraniano, y todo parece indicar de que así va a ser. Las tropas ucranianas no pueden hacer otra cosa que, bueno, los que quedan aquí, ¿no?, resistir hasta el último ucraniano. Y repito, la intensidad de fuego es tremenda, de verdad, son imágenes bastante fuertes de lo que está pasando aquí. Y bueno, los días de Vuhledar están contados, las horas, como hemos dicho. Y bueno, realmente siento un poco de pena por los soldados ucranianos que todavía quedan aquí, porque los que no pierden la vida, la mayoría serán hechos prisioneros, sin duda alguna, ¿no? Hoy tenemos imágenes también de cómo el ejército ruso logró entrar aquí, en Vuhledar, ¿sí?, después de los ataques. Miren aquí la infantería rusa avanzando hacia Vuhledar completamente, o sea, una ciudad destruida, pero desde el este las tropas rusas lograron entrar. Aquí están los soldados rusos, a todos los que les gustan estos videos, aquí están los soldados rusos entrando en Vuhledar. Y bueno, no queda dudas, para todos aquellos que tenían dudas de videos, ¿no? Aquí están los videos, las tropas rusas están dentro de Vuhledar. Aquí está el ejército ruso entrando directamente en la ciudad de Vuhledar después de 2 años que, bueno, han intentado de alguna manera o de otra alcanzar esta importante fortaleza. Las horas de Vuhledar están contadas, y no solo por eso, sino porque las tropas rusas también van a intentar cortar cualquier tipo de posibilidad de contraataque. Las tropas rusas hoy en un movimiento se han dirigido hacia la zona norte también para tratar de cortar la carretera que une a Voivalenka al norte con Novoukrayinka, para que no exista ni la más mínima posibilidad de que el ejército ucraniano pueda lanzar un contraataque para tratar de salvar a las tropas ucranianas que se encuentran al sur en Vuhledar. Con este movimiento que realizó el ejército ruso, hoy nos llegaban estas imágenes donde participó una vez más el gran, el maravilloso, el querido tanque Tortuga, el tanque Tortuga, que a muchos les gusta en el chat, pues avanzaba como líder de una gran columna de tanques que avanzaba hacia la zona norte para cortar cualquier tipo de posibilidad del ejército ucraniano para llevar suministros hacia Vuhledar, para llevar refuerzos a Vuhledar. No hay forma, ya está cortada también esa dirección, y el ejército ruso avanzó hacia la zona norte, liderados por una columna de tanques con el conocidísimo, el querido, mírenlo, aquí va, ¿verdad?, el amigo tanque Tortuga, ¿no?, en primer lugar. Sí, ahí lo vemos, liderando esta columna de tanques que avanzó y tomó posiciones. Ahí lo podemos ver al Tortuga una vez más, que avanzó sobre estas posiciones ucranianas y, bueno, lograron desembarcar la infantería hacia esta dirección, y las tropas rusas ocuparon todo este espacio operacional en la zona norte de la localidad de Pavlivka, ¿no? Básicamente las tropas rusas están tratando de cortar esta carretera entre Voivalenka y Novoukrayinka, y precisamente en Novoukrayinka comenzó el uso intensivo de las bombas FAB para que no quede posibilidad
ninguna de que las tropas ucranianas se puedan establecer en esa dirección. Las horas de Vuhledar están contadas, y no solamente las horas de Vuhledar, yo diría que las horas de todo el suroeste de Donetsk están contadas, queridos amigos. No queda más que decir, las tropas ucranianas pues serán derrotadas, no solo en Vuhledar, sino también en la parte al norte, las localidades de Voivalenka y Novoukrajinka, queridos amigos, ¿no? Y por último, hoy sucedió algo interesante en la ciudad de Zaporizhia. Hay una, como pueden ver, esta es la ciudad de Zaporizhia. Nunca le mencionamos la ciudad, le mencionamos la región, pero no la ciudad, ¿verdad? Bueno, Rusia está atacando constantemente objetivos militares dentro de la ciudad de Zaporizhia. Y como decía en el video de la mañana de hoy, pues, bueno, no sé. Tal vez esto sea el preámbulo de una operación hacia Zaporizhia, hacia la ciudad. Me llama la atención la intensidad con la que Rusia está atacando la ciudad de Zaporizhia, o sea, los objetivos en la ciudad de Zaporizhia. Y nada, esto podría ser tal vez el preludio, ¿no?, de cualquier operación rusa, pero ya no solamente hacia Robotine y estas pequeñas localidades. Estamos hablando de la ciudad de Zaporizhia. Muchos objetivos están siendo atacados en la ciudad capital del Oblast de Zaporizhia, que como ustedes saben, la mayor parte del Oblast de Zaporizhia está bajo control del ejército ruso. Sin embargo, la ciudad capital está bajo control del ejército ucraniano. Y bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Si les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. ¿Sí? Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima, queridos amigos.